estudio en compañía de la doctora Alejandra Cáneva, nuestra columnista de todos los martes aquí presente. Y cuando no puede un martes porque hay un paro o algo, ella siempre en la semana nos acompaña. Sí. Buenas tardes a la audiencia. Estás, hola Silvana, hola Eli, ¿cómo están? Los Muy chicos, bien. Gustavo, Pucho, que están adentro. Allí en la consola, con todo el... Bueno, tema de hoy, contame, ¿qué viene para Vamos hoy? a hablar otra vez de una mujer, Sí. que es escritora, docente, dramaturga, y se llama Herminia Brumana. Nacida en 1897 en Pihue, provincia de Buenos Aires, que es al sur de la provincia de Buenos Aires, Sí. hija de inmigrantes italianos. Inmigrantes italianos que se pusieron un campito, te diría que era de una clase media agrícola, y que ellos concebían que la educación era una forma de progreso e inclusión. Entonces Herminia a los 4 años ya sabía leer, y en 1916 va a Olavarría, se recibe en Olavarría de maestra normal. Pero Herminia tenía una personalidad por momentos contradictoria, pero sí tenía algo muy lindo que los docentes que conocen su historia dicen que todas las maestras normales tienen un poquito de Herminia Brumana. ¿Por qué? Porque ella fue un poco crítica también con las maestras argentinas. Ella decía que era muy importante ver a los niños que iban a la escuela como sujetos de derechos. O sea, habla ya de la educación teniendo en cuenta la clase social en donde estaba, o sea, donde estaba la el niño realidad ubicado, social del niño, claro. Exactamente, y ver también su contexto. Entonces, para ella, la forma de progreso e inclusión y la forma, digamos, de la herramienta que el niño tenía para poder superarse era a través de la educación. Ese era su concepto. ¿Por qué decimos que era crítica? Porque ella decía que las maestras argentinas solamente estaban preparadas para enseñarle al niño a leer, a escribir y a hacer cuentas. Pero cumplían con su rol y se iban. Y muchas veces el niño venía desgreñado, sucio, y ella hablaba de un caso en particular, decía, este niño viene desgreñado, viene sucio, yo sé que él a la tarde está todo el día en la calle porque su mamá tiene que trabajar el día entero lavando para otros y no puede hacerse cargo de él, no puede ayudarlo con las tareas, no puede educarlo, no le da de comer. Entonces cuando lo tengo que reprender me pregunto con angustia, ¿habrá comido hoy? Ay, por favor. Entonces ahí es donde ella, digamos, resalta el rol que tenía que tener la maestra, no solo ir a educar al niño, sino también ayudar a que los otros que estaban en mejores condiciones entendieran que el niño no era culpable de sus miserias y que de alguna manera en conjunto la sociedad podía ayudar. O sea, una mirada empática era lo que planteaba. Exactamente, o sea, ve al niño como un sujeto de derechos y entonces dice que la educación y los maestros, los educandos, no solo tenían que ir a cumplir con su rol, sino también ser un poco más amplios y ponerle empatía y además también, digamos, darles la forma, las herramientas para que esos chicos pudieran progresar, aunque sus deberes fueran mal hechos o estuvieran en hojas sucias, o ella dice que valoraba más los deberes de esos niños que por lo menos hacían el esfuerzo de poder cumplir a aquellos niños que tenían un apoyo de una familia entera atrás. Sí. Ahora, vos nos traes justo este tema y es una realidad que sigue sucediendo en nuestra Argentina. Hoy la podríamos aplicar, exactamente. Y también sabemos que cuántas maestras a veces ponen algunas moneditas de su sueldo para comprarle una tortita a un niño que lo ve que no ha comido, que no desayunó. Y bueno, eso es lo que ella decía también. Muchos niños, estamos hablando de 1916, muchos niños a veces son hijos de madres solteras y a veces ni siquiera preguntamos cuántos hermanitos tienen, pero sabemos que tienen que ir a lustrar las botas o los zapatos de alguien para poder ayudar a su mamá. Entonces, bueno, todo eso es como que abre una puerta a que la educación no era solo enseñar a contar, a leer, a escribir, sino también un poco a que sus compañeros se solidarizaran y visibilizaran que tenía un contexto diferente. Wow, qué fuerte, ¿no? Bueno, es un personaje, Herminia. Ella en 1917 escribe una revista que es la revista Pihue.
¿Y qué pasaba? Que el consejo escolar, como ella era docente, no quería que una pueblerina escribiera, porque ella hablaba de muchos temas, no hablaba de temas partidarios ni de temas políticos, pero sí era crítica. Entonces hablaba de temas sociales, era a lo mejor peor. Claro, temas sociales. Entonces le mandan un apercibimiento, o sea, una multa, pero se la mandan al padre, porque imagínate, 1917, claro, las mujeres solteras mayores tenían a su padre como tutor. Claro. Entonces le mandan el apercibimiento diciéndole que tiene que o se hace periodista o sigue siendo docente, y ella le contesta al consejo escolar corrigiendo con rojo y le pone 0 en ortografía al consejero. O sea, ese era el perfil de Herminia. Era muy picante. Sí. Y en 1921 escribe un libro que se llama Palabritas. Este libro ella lo quería difundir porque era para formar y para fomentar la lectura en los niños de escuela primaria. Entonces ella lo que quiere era que este libro se pudiera distribuir en todas las escuelas para fomentar a los niños la lectura. Tiene nuevamente una crítica y además también un apercibimiento, pero en este caso ya por el inspector general de escuela la denuncian porque no quieren que una pueblerina con ínfulas de creerse superior quiera publicar libros para vaya a saber qué meterles en la cabeza a los niños. Ese era el concepto. Adoctrinar a los niños, claro. Exactamente. Entonces la llaman a La Plata, tiene que irse hasta La Plata para hablar con el inspector general de escuela, que era Francisco Jáuregui, y ella le dice que viene sin ninguna recomendación, que es una maestra de una escuelita de Pigüé, pero que ella confía en que él no toma en cuenta las recomendaciones de otros, que ella viene sin herramientas, pero que no sabe pedir favores, pero sí sabe pedir justicia. Bueno, la cosa es que se hace amiga del inspector general de escuelas, terminan siendo muy amigos. Lamentablemente su libro no se aprueba como para que se pudiera difundir en las distintas escuelas, pero era tan bueno su libro que hablaba de un montón de cosas, pero sobre todo de los niños, de sus derechos. Era pedagógico. Era pedagógico y del contexto social. Claro. Entonces, este librito, todos los que la empezaron a conocer y empezaron a conocer de su material, empezaron a difundirlo, digamos, de manera particular. Después escribe muchísimos libros más, entre ellos Cabeza Argentina, después Cartas a Mujeres Argentinas, en donde habla del derecho al divorcio, en donde habla de la liberación, pero también habla mucho de las mujeres sin decirse feminista, porque ella critica el feminismo, porque decía, a ver, las feministas dicen que tienen que pedirle al hombre que les dé libertad. Luego, si le pedimos al hombre libertad es porque estamos reconociendo en el hombre un amo. Entonces dice, yo no soy feminista y estoy en contra de lo que dicen las feministas. Pero en realidad, si te pones a ver todo su pensamiento, cuando habla del derecho al divorcio, en realidad ella era feminista. Lo que pasa es que era revolucionaria. Con una visión muy moderna, volvemos a lo mismo, una visión muy moderna para la época. Porque a ella no se le ocurría pedir permiso a un hombre para algo. No, a pesar de que se casa. Sí. En 1921 se casa con Juan Antonio Solari, que era un militante del Partido Socialista. Ella no se afilia nunca a ningún partido, pero te diría que era más anarquista. Estaba a favor del anarquismo y de alguna manera estaba también con el socialismo, si no, no se hubiera casado con Juan Antonio. Pero también participa, por ejemplo, en la defensa de 3 anarquistas que habían sido condenados, que eran los presos de Bragado, que se llamaba. Eran 3 anarquistas que habían sido condenados injustamente por homicidio en 1931, fueron torturados. Bueno, fue tremendo, fue en la década infame, con Uriburu y Justo después, digamos, en el gobierno. Y bueno, la verdad que estuvieron presos como 15 años, soportaron torturas tremendas y habían sido inocentes. Bueno, ella participó también de la defensa abierta que se hacía a estos anarquistas. Y bueno, y fue así que toda su vida fue, digamos, una vida que no fue tan convulsionada, pero escribió mucho, hizo muchísimas obras de teatro, participaba en un montón de columnas en distintos periódicos, en Caras y Caretas, en La Nación.
y bueno, no se la podía etiquetar, porque ella no permitía ningún tipo de etiqueta. Sí que trabajaba mucho por el derecho de los niños, y bueno, y que la educación fue, digamos, su columna vertebral. Fue una mujer. Sí, nunca se salió. Fue una mujer que allanó caminos. Sobre todo a los niños, a las niñeces, porque, como te digo, en esa época las maestras cumplían con su rol y se iban, y ella, digamos que le dio un aspecto más maternalista a lo que era la educación, que es lo que hoy en la actualidad muchas maestras, como decíamos recién, siguen haciendo, preocuparse por el ámbito del niño, por el contexto en donde vive, por si sufre algún tipo de abuso en este momento. Antes eso capaz que no se tenía en cuenta, pero hoy las maestras tienen un rol bastante más importante que el de educar. Sí, antes era una mirada de no hay que meterse. Es la familia, o sea, es otro mundo, no, en la y en el tiempo que ella estaba, poder vislumbrar lo que le está pasando a ese niño, porque si no está estudiando, algo le está pasando. Entonces, y verlo que por ahí no prestaba atención, bueno, se dio cuenta de distintas, digamos, circunstancias o cosas que a los niños también los afectaban en la educación, inclusive la alimentación, estar mal alimentados. Ella decía, el comedor escolar puede servir, pero ¿es suficiente? Esa era la pregunta que se hacía. Y fue un granito más, porque el que te tengan confianza, ¿no? Decir, sí, confío en lo que vos podés hacer. Eso es lo que ella hacía también. Porque a ella también le pasó. Vos decías, fue pueblerina y no la dejaban que pudiera acceder. Como a casi ninguna mujer, no las dejaban, no solamente opinar, ser libres pensadoras. Ella era una libre pensadora. Y muere en 1954 y hay una sola escuela con su nombre en Buenos Aires, que fue la última escuela en la que ella dio clases. Inclusive llegó a ser hasta vicerrectora de un colegio. Entonces, bueno, se la reconoció poco. Como la mayoría de las mujeres argentinas en lo largo de la historia. Pero bueno, así que bueno, la nombramos hoy para que la gente la tenga en cuenta. Para que permanezca en la memoria. Ale, me encantó como siempre la columna de hoy y bueno, estaremos aquí ansiosas hasta la próxima semana. El martes que viene. Y ahí conoceremos un poco más de una nueva historia. A ver, de la historia argentina en realidad, porque esto no es que sean mujeres, porque a veces hablamos también de hombres, es conocer nuestro pasado. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos el martes. Será hasta el martes. Vamos a la música.